Sí, gracias, presidente, y gracias a los comparecientes por sus posicionamientos en relación a esta comparecencia. Me hubiera gustado que hubieran estado ustedes esta mañana en esta comisión, porque hemos visto dos mundos diferentes. Esta mañana nos han acompañado los prestadores de servicios sanitarios, la patronal, y bueno, tampoco nos han pintado un escenario de Disneylandia, pero bueno, tampoco era dramático. Era más bien, bueno, es el momento de la oportunidad. Hablaban de números, de datos. Y ustedes han venido, ustedes que son los profesionales del sector, y han hablado de personas. Yo, muy aficionado al roto, y lo utilizo de una forma recurrente, me viene a la cabeza una viñeta donde había dos señores que uno le decía al otro: detrás de los números hay personas, y el otro decía, pues que se aparten. ¿Sabes? Bueno, pues aquellos que no queremos que se aparten, sino que queremos que los números sigan estando sostenidos y detrás haya personas, pero haya personas, pues agradecemos intervenciones como la de la señora Montserrat Teixidó, que prioriza su análisis de los recortes y el impacto que tienen sobre el sistema, focalizándolo en los pacientes, es decir, en los ciudadanos, no en los asegurados, en los ciudadanos, que se acercan a un servicio que pagan con sus impuestos y que para algunos es un derecho inalienable y una conquista social que no tiene fecha de caducidad y que no debería tener vuelta atrás, aunque algunos, de una forma tozuda e insistente, quieren hacernos pensar lo contrario, porque existe un relato que está impregnando y saturando incluso la opinión pública, que viene a decir, bien, tenemos una sanidad pública muy buena, a veces también nos pasamos, la ponemos en un nivel, tenemos una sanidad pública de buen nivel, no la mejor del mundo, como a veces nos la quieren hacer creer, pero es una buena sanidad, sobre todo es una gran sanidad en relación a lo que gastamos. Pero lo que le decía, y ese relato colectivo que dice, no, tenemos una buena sanidad, pero hemos estirado más el brazo que la manga. Es decir, ha habido una especie de burbuja sanitaria impelida en los últimos años que no podemos sostener. Y entonces aparecen los palabras, la sostenibilidad. Hay que garantizar la sostenibilidad. Dices, bueno, bien. Pero es que, como siempre, algunos con que somos de letras somos muy amigos de los números, sobre todo cuando sustentan afirmaciones. Entonces, aquellos que dicen, no, es que hay que ajustar nuestro sistema sanitario a aquello que podemos pagar. Y dices, bueno, pero ¿cuánto pagamos? ¿Es mucho o es poco? ¿Es suficiente o insuficiente? ¿El déficit es por una mala gestión o por una infrafinanciación? ¿Es una ineficiencia del sistema o es una ineficiencia política en la asignación de los recursos públicos? Y hombre, los datos parecen indicar más bien la segunda opción, ¿no? Es decir, es un problema de asignación de recursos públicos, no es un problema de modelo de financiación ni rollos de estos. Es un problema de cómo deciden las administraciones públicas, el conjunto de España, dotar al Sistema Nacional de Salud en sus 17 modelos autonómicos, en este caso el nuestro. Bueno, pues ¿qué hacemos los catalanes? Estamos ¿cuál es la media española? En el año 2012, 1.210,95 euros. ¿Qué hemos decidido los catalanes colectivamente a través de nuestros representantes públicos, es decir, a través de nuestro gobierno y el partido que le da apoyo? Bueno, pues gastarnos 1.128. Bueno, pues eso es una decisión política, ¿no? ¿Y tiene consecuencias? Para algunos parece que no. Aquello que dicen, hay mentiras muy grandes y estadísticas. Bueno, aquí hemos vivido comisiones de control con el consejero Boi Ruiz donde parece que no hay ningún impacto negativo. Bueno, sí, algunas intervenciones quirúrgicas menores nos atienden, pero bueno, en principio el sistema ha recibido bien los recortes, ¿no? Casi como una especie de masaje, ¿no? Esto le ha tonificado, le ha fortalecido. Bueno, pues vienen ustedes aquí y nos dicen, bueno, pues no. Y yo recuerdo, por ejemplo, una rueda de prensa hace un año que tuvo usted con una forma conjunta con el Sindicato de Médicos de Cataluña y el presidente del Foro Español de Pacientes, donde ya alertaban del desmantelamiento de la sanidad. Y yo, una de las preguntas que ya introduzco en la exposición es, un año después, ¿usted cree que continúa el desmantelamiento de la sanidad pública o no? ¿O tampoco ha pasado nada? ¿O no se ha desmantelado nada? ¿O todo sigue igual de bien? A pesar de que hayamos recortado cerca de un 15% en
los recursos ya menguados dedicados a la salud. Y también una pregunta al señor Vizcarro. ¿Sigue usted pensando que los criterios médicos tienen que ser prioritarios a la hora de tomar decisiones oportunas, políticas, en los recortes? Es más, ¿cree usted que han sido esos criterios los que han guiado donde se recortaba en salud? ¿Verdad? Porque yo creo que tenemos que, algunos, que intentar combatir ese relato, ese discurso de pensamiento único, que dice que es el momento de desandar el camino andado, que es hora de racionalizar la sanidad y que es hora de cambiar el modelo. Porque ustedes lo decía, señora Montserrat, usted lo decía, es que hay directrices que vienen de Europa que nos impelen a tomar decisiones. Ya, pero es que las decisiones siempre son ideológicas. Europa no es un ente sin ideología. Europa es un ente ideologizado y aquellos que toman decisiones que afectan al conjunto de europeos responden a unos criterios ideológicos y unos modelos de sociedad y de prestación de servicios públicos. Y está muy claro cuál es su objetivo. Pero eso no es inevitable. Es denunciable. Algunos nos lo quieren vender como si fuese inevitable, como si aquello de que, digamos, hay una especie de imposibilidad de cambiar las cosas. Es decir, las cosas deben de ser de una manera y no pueden ser de otra. Pues claro que pueden ser de otra, pero aquí hay algunos grupos políticos que insistimos en que claro que se pueden hacer de otra manera. No es que se pueda, es que se debe, si uno sigue defendiendo un modelo de sanidad pública, universal y gratuita. Si uno tiene otro modelo, lo que tiene que hacer es decirlo con claridad. No con eufemismos, no aprovechando una coyuntura, no pescando en río revuelto, que es lo que hacen, sino decirlo con claridad. Nosotros pensamos que el modelo eficiente de prestación de servicios sanitarios es este. Y además es un negocio que permite un crecimiento, bla, bla. Pues bueno, pues estupendo, que los ciudadanos pueden decidir. Pero que no creen y construyen una coartada para justificar un modelo sanitario que es netamente el producto de una determinada ideología y de forma de entender la sociedad, que es lo que a mí más me molesta, sobre todo porque me insulta la inteligencia. Es que se piensan que somos tontos y que no nos damos cuenta. Pues claro, pero que lo digan con claridad. No, es que el modelo que teníamos hasta ahora no nos interesa. Que hay que ir hacia el modelo del asegurado. Y dicen, no, es que en Europa se utiliza el concepto asegurado. Pues yo no quiero ser un asegurado. Yo tengo un seguro que me pago. Una mutua, me pago. Pero yo no soy un asegurado. Yo no quiero ser un asegurado del Sistema Nacional de Salud. Yo tengo que tener asegurada mi salud como ciudadano español. Nada más. El decreto, el decretazo, porque hay que llamarlo como es, no solo por la forma, no solo por el fondo, sino por la forma. Claro, es que va en esa línea. O sea, Convergencia, el modelo convergente desde los 80, ha apuntado una línea que ahora el Partido Popular va a seguir, que es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud como lo entendemos y como se ha ido construyendo, como mínimo, el conjunto de España, hasta este Real Decreto. Que rompe con un principio básico, que yo pensaba que era irrenunciable, y que los ciudadanos creo que simplemente no son conscientes de la decisión que se ha adoptado con este Real Decreto, que es romper el principio de universalidad del sistema. Y eso hay que denunciarlo. Y lo tienen que denunciar especialmente ustedes, porque ustedes, decía usted también una expresión que me parece muy acertada, que usted está en la trinchera. Y es cierto, pero aquellos que tenemos alguna especie de debilidad por Kubrick y nos recordamos una gran película de Senderos de Gloria, aquellos que dirigen el ejército, que están en las trincheras, no siempre toman las mejores decisiones. Y si a veces las toman es porque a ellos no les afecta. Y claro, tener a un ejército en una trinchera mal dotado, sin munición, sin reponer los soldados que van cayendo en el frente, es muy complicado, sobre todo si uno les sigue exigiendo que defienda la posición. Y a ustedes les siguen exigiendo que defiendan la posición sin dotarles de recursos, sin dotarles de medios, lesionándoles sus intereses, afectándoles su salario, modificándoles las condiciones. Claro, usted da unos datos muy interesantes, que desgraciadamente es que no son, generalmente estos datos no son públicos.
Claro, cuando aquí hablamos de que tenemos un modelo equiparable al de nuestro entorno, y usted decía, es que estamos muy por debajo de la media, por ejemplo, de la ratio de enfermeras. Y es cierto, es que en Europa hay 860, en el año 2010, esto seguramente se habrá modificado en España, en Europa probablemente no, 860 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Bueno, en España teníamos una media de 531. Eso debe ser la burbuja sanitaria que vivíamos en este país, ¿no? Debe ser uno más de esos resultados que demuestran que lo que se afirma es falso. En Cataluña teníamos 598. ¿Ustedes saben exactamente ahora cuántas hay? No, en total no. ¿Cuál es la ratio? Porque deberíamos saber si la falta de reposición del personal, es decir, sobre todo yo sigo insistiendo, es necesario combatir con datos la mentira. Es necesario combatir con datos el discurso, el relato de aquellos que quieren privatizar paulatinamente el sistema de salud público. Y hay que desmentirlo con datos objetivos. Porque el relato comunicativo lo tienen ganado. Tienen muchos altavoces, hay muchos intereses detrás de las decisiones que se toman. Pero uno tiene que seguir teniendo los datos para cuando alguien los expone ese modelo, como esta mañana hemos escuchado aquí, uno poderles desmentir aquello que afirman, ¿no? Entonces, pocas cosas más. Simplemente decirles que les agradecemos mucho porque sabemos, desde Ciutadans, sabemos que son ustedes aquellos que han amortiguado el terrible impacto, acabo, presidenta, de los recortes en salud, unos recortes lineales del 15%, en torno al 15% real en los presupuestos de salud, que repito, ya estaban por debajo de la media española per cápita. Les agradecemos su trabajo, les encorachem, en castellano no sé cómo se dice, lo que tiene, ser bífido. Les animamos a que sigan ustedes peleando en las trincheras. Algunos seguiremos defendiendo que ese trabajo en la trinchera como mínimo tenga la munición y tenga las personas necesarias para seguir defendiendo la posición. Siempre es bueno introducir unos elementos de humor en unos temas tan serios. No, lo de bífido no lo decía por el yogur precisamente. Que les animamos a seguir trabajando porque sepan ustedes que detrás tienen la mayoría de la población, a la mayoría de la ciudadanía. Y es cierto, y la labor que ustedes hacen, tanto los profesionales de la salud, los médicos como las enfermeras, es el sostén, es la estructura, es el esqueleto del sistema, que depende de ustedes, de su compromiso, pero algunos seguimos pensando que el compromiso tiene que tener una recompensa, que el compromiso no es infinito, que tiene que recibir el apoyo, no solo moral, sino también material y político, porque es imprescindible. Esa es la gasolina que ustedes les hace funcionar cada día, ¿no? Y agradecerles su trabajo y que sepan ustedes que algunos partidos políticos de esta Cámara, no mayoritarios en cuanto a votos, a cuanto a representantes, pero sí mayoritarios en cuanto a formaciones, seguiremos defendiendo un sistema nacional de salud público, gratuito, universal, que tenga los recursos que necesita y que no entraremos en el discurso que parece inevitable de que tenemos un sistema caro que hay que ir desmontando progresivamente para entregarlo a actores privados que cuadrarán el círculo de la prestación de servicios y la obtención del beneficio, cosa que yo nunca he entendido. Gracias.